Esta es la historia de la mujer que fue sorprendida en el adulterio y sí. Y Jesús se fue para el monte de los olivos por, por la mañana. Volvió al templo y todo el pueblo vino a él y se sentó él. Les enseñaba y se sentó él y le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto de adulterio y poniéndola en el medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley nos manda nos, mand- nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Pero Jesús hacia al cielo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y él, y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír estos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros. Y quedó solo Jesús y la mujer, que que viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde está lo que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella, y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. A mí me gusta mucho esta historia porque refleja las cosas que uno hace en, al día. Porque siempre estamos viendo a alguien que siempre está buscando con qué, a quién juzgar. Aquí vemos una mujer arrastrada, públicamente expulsada, humillada, colocada en el medio del templo, como un trofeo de pecado ajeno. Esos hombres no la llevaron para ayudarla, la llevaron para destruirla. Y no les, no les interesaba su perdón, no le importaba que dijera perdón. La pusieron allí para utilizarla como un trofeo de pecado, como para juzgarla. Y, y no fue para ayudarla, la llevaron para destruirla. Entonces, el texto dice que fue sorprendida en el acto mismo, pero hay algo que llama la atención. ¿Dónde está el hombre? La ley pregunta para los dos, no solamente la mujer. Entonces, eso muestra algo del corazón humano. Siempre es más fácil señalar a otros que examinarnos a nosotros mismos. Injustamente vemos a la mujer, no tiene defensa, no habla, no justifica, solo espera. Y en ese silencio aparece Jesús. Los fariseos dicen: la ley manda apedrearla. ¿Tú qué dices? No buscan justicia, busca una trampa. Si Jesús dice que no, lo acusan de violar la ley. Si dice que sí, lo acusa de no ser misericordioso. Vemos que el Señor no responde inmediatamente, solo se inclina, escribe en el suelo. La Biblia no dice qué escribió, quizás porque no es importante. Lo, lo que es importante es lo que Él provocó. Su silencio es más fuerte que sus palabras.
cuando finalmente habla, no defiende el pecado, pero tampoco se une a las personas que la condenen. Dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No dijo, ella es poco. No dijo, el pecado no importa. Dijo, examínense antes de juzgar. Uno por uno empezando por los viejos y yendo a los postreros, se están yendo uno a uno. Ya va. Em, Hay un ejemplo que siempre me gusta decir. Nosotros somos como una toalla blanca y el pecado es como un sucio. Cada vez que pecamos, nuestra toalla blanca se ensucia más. Y cada vez que pecamos, nuestra toalla se vuelve sucia, sucia. Y siempre vemos a unas personas que tienen la toalla sucia, más sucia que de nosotros, y empezamos a juzgar. Mira, esa persona tiene la toalla negra, todo es sucio, pero no vemos a nosotros, no nos examinamos, como no nos vemos a nosotros. En vez de utilizar la toalla para limpiarnos, utilizamos para juzgar a las otras personas. Y el problema no, el problema es que cuando vemos a alguien con la toalla más sucia que nosotros, empezamos a compararnos. Mira esa persona, yo no soy tan malo, yo no peco tanto como ella o como él. Y lo peor es, dice ser cristiano o cristiana. A veces, sin darnos cuenta, usamos nuestras toallas no para limpiarnos, sino para juzgar a otros. Eso es exactamente porque las personas odian tanto el cristianismo. No rechazan a Cristo, rechazan al cristiano, porque siempre están escuchando que dice que es cristiano o cristiana y siempre está juzgando, siempre está diciendo algo mal de la persona. Y no dice en la Biblia que no puede decir eso, no puede estar hablando de la otra persona. Siempre están diciendo algo. Entonces, las personas siempre se ponen a hablar y no a ayudar a las otras personas. Porque en vez de uno rechazar y ponerla en el medio, le debemos de ayudar a la persona. Porque la persona, uno no sabe lo que está pasando en la vida de ella o él. Entonces, si tú le dices, vamos a la iglesia, porque yo soy cristiano o cristiana, pero tú también estás juzgando a la persona al lado que, mira a esa persona, mira todas las cosas que hace y dice ser cristiano. Eso no es no es un buen ejemplo. Entonces, es importante pensar lo que dices, porque no, no enseñas que eres no estás enseñando un buen ejemplo a las otras personas. Como vimos en el texto, Jesús se quedó solo con la mujer y le pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? Ella respondió, nadie, Señor. Y entonces Jesús dice algo poderoso, tampoco yo, vete y no peques más. Aquí vemos el Señor que aplica la gracia y la verdad, el perdón y la transformación, la aceptación sin apro- aprobación del pecado. Hay un texto que muestra el problema de juicio. Si todos podemos ir para Mateo 7, 3 al 5, por favor. ¿Lo tenemos? ¿No? Dice,
¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, si he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El problema no es ayudar a quitar la estrella. El problema es hacerlo con una viga atravesada en el corazón. Cuando cuando juzgamos, no colocamos en el lugar que solo le pertenece a Dios. En Romanos 2, 1 al 5 dice claramente, por cuál eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que juicio de Dios contra los que practican, perdón, tales cosas es según verdad. M- Más que claro, cuando juzgas a otros por lo mismo que haces tú, te condenas a ti mismo. No somos llamados para, para juzgar a otros, no somos llamados para ponerlos más abajo que tú. Somos llamados para ayudarlos, somos llamados para sacarlos de donde están, porque tú no sabes si están en una oscuridad que tú antes estabas. Como conclusión, la gran pregunta de este mm, pasaje no es si la mujer era culpable. La pregunta es, ¿quién sostiene, sostiene la palabra, no, la pérdida hoy? Tal vez no una, oh no, dice piedra, perdón. ¿Quién sostiene la piedra hoy? Tal vez no una piedra literal, pero sí palabras, pero sí palabras, am, actitudes, comentarios, rechazos, chismes, miradas de despecho, no, desprecio, perdón. Jesús no soltó una piedra, soltó gracia. Y esa gracia no minimiza el pecado, pero sí transforma al pecador. Hermanos, si hoy estás en el lado de la mujer, escucha esto. Jesús no te condena, pero sí llama a una vida nueva. Si hoy estás en el lado del acusador, de los acusadores, escucha esto. Suelta la piedra antes de el juicio, que suelta la piedra antes del juicio que lanza regresa a ti. La iglesia no necesita manos llenas de piedra, sino corazones llenos de misericordia. Pero al final, todos somos de pie frente a Jesús y ninguno de nosotros está sin pecado. Em, Eso es todo lo que tengo, pero me gustaría orar. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por protegernos y gracias por todo lo que nos das y que nos quitas, Señor. Tú sabes muy bien nuestros corazones. Tú como nadie sabes lo que estamos pasando, Señor. Ayúdanos a tener un nuevo corazón, Señor. Ayúdanos a sacarnos nosotros y a otras personas de la oscuridad que estamos, Señor. Cámbianos, Señor. Porque no todos, nadie es perfecto en esta vida, Señor. Y gracias por todo lo que nos das. Gracias por mandar a tu Hijo a morir en la cruz. Porque
nosotros no te merecemos, Señor, pero tú todavía nos mandaste y, y perdonaste nuestros pecados porque eres misericordioso, Señor. Tú sabes bien lo que está en nuestros corazones, Señor, y tú sabes lo que tenemos que sacar y tú sabes lo que tenemos que meter en nuestro corazón para ayudar a otros y ayudarnos a nosotros mismos, Señor. Gracias por este día, Señor, y te pedimos gracias y protégenos en todas cosas que hagamos, Señor. Gracias por todo. En tu nombre se dice amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por Julio y por los jóvenes. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro. Yo te doy gracias, Padre Santo, Señor, por lo que estás haciendo, no solamente en la vida de Julio, Señor, que vemos que, Señor Padre Santo, tú lo estás usando, mi Dios amado, Señor, también para compartir tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios del cielo, por ese mensaje que tú le acabas de poner, Señor, en su corazón, para que lo comparta con tu iglesia, mi Dios del cielo, el cual es necesario para cada uno de nosotros, Señor. Nos hace reflexionar y nos hace pensar, Señor, en nuestras vidas, mi Dios amado. Gracias, Padre Santo, Señor. También te pido por cada uno de los jóvenes de nuestra iglesia Victoria en Jesús, en todas las tanto como en Florida, aquí en Carolina del Norte y en Venezuela, mi Dios amado, yo te pido para que tú los sigas usando, para que sean siendo ellos, Señor, ahora estos próximos voceros, Señor, y atalayas de tu palabra, mi Dios del cielo, Señor. Gracias, bendícelos, Señor, guárdalos de todo mal y de todo peligro, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios, yo creo que ya yo había preparado algo, pero ya para qué, ¿no? Gloria a Dios. Eh, Esto, mira, yo les voy a decir algo. Que el Señor bendiga tu vida, Julio. Y el Señor te siga usando. De verdad que es un gran ejemplo. Y les voy a decir algo, padres, nosotros como padres. Esto es un ejemplo de que los muchachos saben y ellos no son tontos. Ellos miran, ellos escuchan, ellos analizan, sacan sus conclusiones. Ellos son un reflejo de lo que realmente ellos viven. Entonces esto es importante que nosotros revisemos y nos revisemos nosotros lo que ocurre en nuestro hogar, lo que ellos están mirando de nosotros, qué estamos haciendo. Estamos siendo nosotros buen testimonio para nuestros hijos. Cómo nos están mirando ellos a nosotros, qué ejemplo le estamos dando, ¿no? Es importante eso, es importante que nosotros hagamos eso. Y nos revisemos todos y nos revisemos, no me estoy sacando de la ecuación. Yo vuelvo y repito, traía algo, pero yo creo que el mensaje está bastante claro. Pero igual, voy a resumir entonces un poco el mensaje que traje en esta mañana. Aparte de tremendo, y como dicen por ahí, tronco de mensaje que trajo Julio, pues bueno, hoy tienen doble porción, mi hermano Julián. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay un mensaje para la víspera de la Navidad y del tiempo que estamos viviendo. Como bien prediqué y hablé el mensaje la semana pasada, en cuanto a lo que es estos tiempos, no solamente para la iglesia, sino para el mundo, lo que se está viviendo. Es importante a veces que nosotros entendamos y tengamos claro, como dije la semana pasada, la Navidad no comienza con el nacimiento de Jesucristo. Incluso me voy a ir más allá, la cristiandad no comienza con Jesucristo, con el nacimiento de Jesucristo. Y eso es importante que nosotros tengamos. La semana pasada yo hablé sobre la eternidad de Cristo. Jesucristo no nació realmente o no se formó realmente o no comenzó realmente una fecha determinada, ¿no? Que aunque nosotros lo celebramos en el mundo el 25 de diciembre, que no fue el 25 de diciembre, pero da igual eso.
Él es eterno, y eso lo vimos la semana pasada, hablando y partiendo de Juan capítulo 1, del versículo 1 en adelante, hablamos sobre la eternidad de Dios. Ya Él estaba, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es porque Él incluso estaba antes del principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese era, quiere decir que ya Él existía antes de la creación incluso del mundo. Y ese verbo es Jesucristo, es nuestro Dios. Amén. Y hay un texto donde podemos decir que comienza la cristiandad. La cristiandad comienza en el protoevangelio de Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero hoy quiero que hablemos de un poco de ese relato. Génesis, para entender y comprender un poco el por qué nosotros estamos aquí hoy. Y a veces nos cuestionamos, pero ¿por qué? ¿Qué necesito yo que me perdone Dios? ¿De qué yo necesito ser salvo? ¿Por qué Jesucristo nació? ¿Cuál fue el propósito, el motivo por el cual? Bueno, déjame decirte, y voy a volver al origen. Y el origen está en Génesis. En el capítulo 1 dice que creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía, estaba en un caos completo, había un caos. Y Dios llega y comienza a poner orden en la tierra. Comienza a poner orden, comienza a separar, ¿verdad?, los cielos de la tierra, y crea la atmósfera y crea todo lo que son los mares, las tierras, y comienza a crear y a crear y a crear. Y dice que todo estuvo bueno y estuvo bien ante sus ojos. Y crea el Señor al hombre y a la mujer. Crea a Adán y a Eva. Y a Adán lo crea primero. Y de Adán extrae a la mujer. Y estaban la mujer, el hombre y la mujer en un huerto donde el Señor los puso en Edén. Y allí ellos vivían y tenían unos mandatos, había unas leyes para ellos, que se llaman las leyes adámicas. Y en esas leyes adámicas, una de ellas era: multiplíquense, sojuzguen la tierra, produzcan la tierra, administren la tierra, ¿no? Es suya, ustedes administrenla. Y estaban allí Adán y Eva. Y ellos habían sido creados para ser eternos, y sus hijos para ser eternos, y su descendencia para ser eternos. Ninguno fueron creados para morir o para tener una muerte física. Ellos inicialmente, o tú y yo, en el concepto de Dios, en la creación de Dios inicial, fuimos hechos para ser eternos. Adán y Eva fueron creados para ser eternos. Y el mandato era: multiplíquense, o sea, tengan hijos. Y sus hijos van a ser eternos, y sus nietos van a ser eternos, y toda su descendencia va a ser eterna. Ese es el plan en ese momento. Pero el Señor le dio también otras leyes, le dijo otros mandatos, le dijo: ¿saben qué? Hay un huerto, pero hay un árbol que ustedes no pueden comer. Ustedes pueden comer del árbol de la vida. Ustedes pueden comer del árbol de la vida todo lo que quieran, pero hay un árbol específico que ustedes no pueden comer, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estaba allí, está el árbol de la vida, y ustedes van a ser eternos, sigan comiendo allí. Pero este árbol no lo pueden tocar, no se lo pueden comer, el del conocimiento de bien y del mal. Y imagínense a Adán y a Eva en el jardín del Edén, en el paraíso. Ellos no estaban allí, iban a ser eternos. ¿Okay? El ser humano, de hecho, fue creado para ser vegetariano, para que sepa. El ser humano no fue creado para ser carnívoro. Sino para ser vegetariano. Ese fue el concepto inicial. Pero el Señor crea al hombre a su imagen y semejanza. El Señor crea al hombre con la capacidad de tomar sus propias decisiones, lo que se conoce también como el libre albedrío, ¿no? La libertad de decidir. Estaba allí, la tenía. No la había puesto en práctica, pero la tenía. Y ya el Señor, en su presencia, en su omnisciencia, en su soberanía, el Señor ya sabía lo que iba a ocurrir. Incluso había hasta un plan para eso. El Señor sabía que le había dado a ellos este atributo de poder ellos elegir. Mas, sin embargo, era cuestión de tiempo. Así que llegó un ángel que se reveló al Señor, llamado Lucifer, Lucero. Y este ángel, que hoy lo conocemos como Satanás, que el Señor lo reprenda,
que fue expulsado porque se rebeló en contra de Dios, porque dice la palabra que él quería ser como Dios y sentarse en el trono de Dios. De hecho, el anticristo lo hará. Pero viene él y se le presenta a Adán y a Eva, porque él estuvo también, fue parte de la creación. Y le dice, con que Dios ha dicho, y ya con esa pregunta, ya con ese interrogante, ya le siembra en la cabeza al hombre, a la mujer, perdón, a la mujer, ya le siembra en la cabeza la duda. Y vamos a leer Génesis 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Génesis 3 del 1 al 15. Voy a avanzar lo más rápido que pueda, para que usted entienda y comprenda por qué esta fecha y cuál es el verdadero motivo de esta fecha. Porque tuvo que venir un Salvador a este mundo. ¿Salvador de qué? ¿De qué me tiene que salvar? Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, si bien dijo a la mujer, no fue al hombre, dijo a la mujer. ¿Saben por qué le dice a la mujer? Porque cuando Dios le da esa ley, ese mandamiento, se lo da a Adán. Adán le predica a Eva y le dice, hey, el Señor me dijo cuando tú estabas todavía aquí, el Señor me dijo cuando tú no estabas, que yo podía comer de esto, pero de esto no. Pero la mujer ahora quiere tomar el control y la posición del hombre y tomar ella decisiones. Y dice entonces, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y aquí la mujer empieza a agregar cosas. El Señor dijo simplemente no comes, no dijo no toques. Entonces la mujer ya comienza a cambiar el mensaje, ¿no? Y dice, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, pues no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y él comenzó a codiciarlo. Dijo, ah, sí, es que si yo me como ese árbol o esa fruta, yo voy a ser como Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Oh, ya imagínate, ¿no? Oh. Y entonces dice que era agradable a los ojos y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Esta mujer comenzó entonces a querer ser como Dios. Ella dijo, si eso es lo que Dios no quiere y eso es lo que Él está buscando, pues yo, ¿tú sabes qué? Yo quiero ser como Dios. Y entonces dice que fue y tomó de su fruto y lo comió porque ya había una intención en ella. Si ¿por qué la serpiente no fue a Adán? Porque fue a la mujer. Y la mujer va y dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser como Dios, porque no había otra intención. Si la serpiente le está diciendo a la mujer, tú sabes que lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él, que tengan el conocimiento de la sabiduría de todo el bien y de todo el mal. Por eso es que Él le dice que no se lo coman. Y ella dice, ah, sí, pues entonces yo me lo voy a comer. Y fue y agarró la fruta y se la comió. Y dice, y dio también a su marido, y ahí fue el problema. Y él la comió. Él no tenía que haberla comido, pero él la comió. ¿Por qué? Porque prefirió quedar bien con su mujer a quedar bien con Dios. Cualquier aparecido en la realidad es pura coincidencia. A veces queremos quedar mejor con la mujer que con Dios. Y mira lo que dice. Y tomó y comió y dio a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahí entendieron. ¿Qué pasó? ¡Qué vergüenza! Ahí entró ahora el pudor, entró ahora la moralidad, entró el todo. Realmente no murieron.
¿Sí se dan cuenta? No murieron físicamente, pero espiritualmente murieron. Hubo una muerte espiritual. Vamos a llamarlo de esta manera. A mí me gusta poner el ejemplo y la ilustración de la lámpara. Para que una lámpara, cuando tú le pones el bombillo, tenga luz, tú necesitas conectarlo a la electricidad. De otra manera, si tú lo desconectas, no hay manera de que ese bombillo prenda. Bueno, lo que ocurrió allí fue que desconectaron la electricidad, el cable de la corriente, y se apagó el bombillo. Ya. Sigue estando la lámpara, sigue estando el bombillo, pero ahora no tienes electricidad, no hay conexión. Y eso fue lo que ocurrió en ese momento. Cuando ellos tomaron esa decisión de comer y de desobedecer a Dios, que entró en su mente, por eso es que Santiago lo define perfectamente bien en el capítulo 1, del versículo 12 en adelante, que él dice que tú lo puedes tener en tu mente, pero no lo hagas, porque en el momento que lo haces, en ese momento ya cometes el pecado y el pecado trae la muerte. Y no la muerte física, no es físico, es espiritual. Entonces, espiritualmente, Adán y Eva fallecieron ya, con su obituario y todo, murieron espiritualmente. Ya no hay manera, no hay forma de otra vez volver otra vez a conectar ese cable a la electricidad para que ese bombillo prenda. No hay manera. No hay manera. ¿Tú sabes la única manera? Había que llamar a un técnico, a un servicio técnico, y llamar y decir, necesito que por favor envíen un técnico para que me arregle y me conecte la lámpara nuevamente a la electricidad. Y ese técnico es Jesucristo. El único que puede venir y conectar ese cable para que vuelva otra vez a haber luz en esa lámpara es Jesucristo. No más nadie. Si no está Jesucristo para que haga ese trabajo, entonces ese bombillo, esa lámpara va a estar allí. Está la lámpara, tú la ves, tú la tocas, la sientes, está, existe, pero no tiene la conexión, no tiene la electricidad. Y eso fue lo que pasó. Y dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y nosotros pecamos porque somos descendientes de Adán. Entonces, cuando el Señor saca, dice en el versículo 8, y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y del hombre, su mujer, se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre de los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Tú crees que el Señor no sabía dónde estaba? Claro que lo sabía, definitivamente lo sabía. Esto es una pregunta retórica. Y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿y quién te enseñó a ti que tú estabas desnudo? ¿Será que comiste del árbol que yo te dije o yo te mandé que no comieses? ¿Será que me desobedeciste? ¿Será que pasó eso, Adán? ¿Sí? Porque de repente sentí que ya no había una conexión entre tú y yo. ¿Qué pasó? Me desobedeciste. Y entonces el hombre le dice a Dios, nada más y nada menos, yo, no, tú estás equivocado. No, versículo 12, por favor. Tú estás equivocado. La mujer que tú me diste como compañera me dio del árbol y yo comí. Yo no. Fuiste tú el que me metiste en este lío. Tú fuiste el que me diste a la mujer por compañera. ¿No? Yo no sé si ustedes están siguiendo, pero ahora, a partir de ese momento, cada vez más se va hundiendo el hombre. Ahora comienza a culpar a Dios de su problema. Señor, pero ¿por qué tú me hiciste eso? Y Dios está diciendo, pero ven acá, y que, pues, yo te mandé a ti a hacer eso. Yo te dije a ti que no comieras del árbol. Y ustedes hicieron lo que les dio la gana, pues ahora asuman sus consecuencias. Asuman sus consecuencias.
yo comí, porque la mujer que tú me diste y le echa la culpa a Dios, en vez de decir, Señor, perdóname, me arrepiento de haber hecho esto, Señor, perdona mis pecados, perdona lo que acabo de hacer. No, él ahora comienza a defenderse acusando a otro. Y entonces le dice, entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Entonces ella, no fui yo, fue que la serpiente me engañó. Yo nunca codicié ese árbol. Yo nunca, ella me dijo a mí algo, pero yo simplemente me fui y la agarré. Yo nunca la codicié, nunca vi, yo nunca quise ser como tú, Dios. Fue la serpiente que me engañó y yo comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene lo que se conoce como el protoevangelio. Aquí es donde Dios le da el plan de salvación y el Señor mismo da el plan de salvación, incluso informa a Satanás de lo que va a ocurrir en el futuro. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Ya el Señor le está diciendo, la única manera que esto pueda solucionarse es que haya una simiente. Y esa simiente va a ser una simiente tuya, una simiente mía. Pero la simiente mía, la simiente de la mujer, va a herir en la cabeza a tu simiente. O sea, va a acabar con ella. Y esto ocurrió en la cruz. Esto se cumplió en la cruz. En la cruz se cumple esto. Cuando Cristo acaba con Satanás en la cruz. Ahora bien, dice el Señor en el versículo 20. Y llamó a Adán el hombre a su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Y qué dice en el 21? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En el huerto hubo un sacrificio. La única manera de que el hombre y la mujer pudieran vestirse de pieles era que había que matar animales. Desde ese momento ya entonces el primer sacrificio que ocurre en la historia la hace el mismo Dios en el mismo Edén, donde el Señor tiene que sacrificar a un animal, derramar la sangre de un animal y de esos animales sacó piel y los vistió. Y ahí vemos gracia. Ahí vemos la gracia de Dios. Por eso es que la gracia no es un periodo de gracia ahorita, no. La gracia de Dios la vemos desde el primer momento. Ahí hubo gracia. El Señor no los mató, no acabó con ellos. No, más bien los cuidó, los guardó. Les hizo túnica. Les hizo túnica. Y ahora les dice, ustedes ahora van a vivir y a padecer como seres humanos mortales. Ustedes y toda su descendencia. Tú y yo somos descendientes de Adán y de Eva. ¿Sabías eso? Por consecuencia, somos herederos de esa misma condenación. Listo. Ya, y hubo una maldición para la tierra, hubo una maldición para los hombres, y ya no hay manera de que ni tú ni yo podamos volver a conectarnos espiritualmente. No hay manera. Vivimos, sí vivimos. Comemos, vamos al baño, dormimos, sentimos, lloramos, padecemos, nos sentimos. Sí, pero no hay una conexión. No hay una conexión. La única manera es que tenía que venir el técnico a hacer la conexión de la lámpara. Y eso ocurre entonces, comenzamos a ver en la Biblia todas las profecías que apuntaban al Mesías. Primero, número 1, el linaje de la tribu de Judá y descendiente de David, Génesis 49:10. Comienza ahora toda la historia bíblica. Mis hermanos, de allí parte toda la historia bíblica.
toda la historia de la humanidad. Comienzan los hombres a reproducirse, comienza el Señor a evaluar los corazones, comienza a evaluar, entonces vio a Noé, después de Noé, y de allí continuó, y allí continuó. Dice Génesis 49:10, cuando Israel está bendiciendo, orando por sus hijos, a Judá le dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Esto es una profecía mesiánica que habla del Mesías, del Cristo que vendrá para la salvación de la humanidad. Isaías 9:6. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicios y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto es otra profecía mesiánica que el Señor trae a través de Isaías para el pueblo. También Miqueas capítulo 5. Versículo 2 habla del nacimiento, donde nacería el Mesías, cientos de años más adelante. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Isaías capítulo 7, versículo 14, también enseña que el Mesías iba a venir de una virgen. Por tanto, el Señor mismo dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y así vemos cómo el Señor en toda la historia de la humanidad ha venido anunciando a través de los profetas la venida de un Mesías, de un Salvador. El técnico ya está en camino. El técnico que va a conectar la lámpara ya va en camino, va a llegar en algún momento. Así que ese día del alumbramiento vino. Vino ese día del alumbramiento. Vamos a Gálatas capítulo 4. Ese día del alumbramiento vino. Dice el apóstol Pablo cuando le envía la carta a los de Galacia, porque en Galacia había un problema de enseñanza herética. Los judíos querían volver otra vez a los cristianos, hacerlos volver otra vez a la ley. Y Pablo le dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y esto del cumplimiento del tiempo es cuando Dios ya tiene un tiempo específico. Dios no llega ni tarde ni temprano. Dios llega en un tiempo. Lo que estamos estudiando Apocalipsis capítulo 9, el jueves hablamos de que cuando el ángel desata a los 4 ángeles del abismo, dice que Dios mismo, conforme la hora, el día, el mes y el año, lo hará. Esto nos habla a nosotros de que Dios ya tiene establecido una hora, un día, un mes y un año para cada cosa. Para cada cosa. A veces nos desesperamos, a veces nos angustiamos, pero no está dentro del tiempo de Dios. Y eso nos enseña a nosotros que Dios es el que tiene el control del tiempo y de las cosas. Entonces, Pablo está enseñando lo mismo aquí en Gálatas 4. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, no era cuando Isaías, no era cuando los macabeos, no era cuando Alejandro Magno, no era cuando Abraham, era en ese tiempo. El Señor ya tenía un tiempo preestablecido en su omnisciencia y en su presencia. Entonces dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. La salvación, mis hermanos, no es un accidente ni una ración tardía de Dios. Fue un acto soberano, planeado y ejecutado en el tiempo perfecto por medio de Cristo para redimirnos y hacernos sus hijos. El técnico llegó.
el que va a conectar ahora. Lo que ocurre es que a veces el técnico llama o toca la puerta y la gente no le abre. No estoy listo. Ven después. Cuando en otro momento, yo en mi trabajo de técnico, cuando me llamo a un cliente, le digo, oye, yo te estoy llamando y para que sepas que voy en camino. Oh, yo sé que tenía una cita, pero es que ahorita no puedo. ¿Puedes venir más tarde? Ok, no hay problema, yo puedo ir más tarde. Sé que sé más tarde y ahora, puede ser mañana o puede ser dentro de 2 días. O puede ser nunca. A veces posponemos al técnico para que llegue. Pero el técnico está ahí, esperando que lo llames. Ahora, Dios tenía el plan de enviar Él mismo, Dios, envió a su Hijo, el mismo Dios se hizo hombre para que entonces a través de Él, los que en Él creen, los que creen en su nombre, a través de Él seamos hechos ahora otra vez hijos de Dios. Y eso es lo que se llama la reconexión. No existe tal cosa como que, bueno, Jesucristo murió por todo el mundo. Jesucristo no murió por todo el mundo. Y la gente se espanta y dice, ¿cómo que Jesucristo? No. Jesucristo murió para todo aquel que en Él crea. Juan 3:16 lo dice claramente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado o ha enviado a su Hijo unigénito, porque era el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para quiénes? Para todo aquel que en Él crea. Todo aquel que cuando le abre la puerta le dice, ese es el cable que hay que conectar, y él entra y lo conecta. Listo. Ahora tenemos electricidad. Pero habrá gente que no quiere abrirle la puerta. No, mira, yo más tarde, o lo pospongo, o le digo al técnico, no, sí, yo estoy sin luz, pero yo estoy bien sin luz, no pasa nada. Cuando yo te necesite, yo te llamo, yo tengo aquí tu tarjetita, no te preocupes, aquí está la tarjeta, mira. Yo busco en Juan o Jeremías 33:3, que ese es lo que se llama como el teléfono del cielo. Clama a mí o llámame y yo te responderé. Yo tengo ahí Jeremías 33:3. Cuando yo necesite de ti, yo voy a clamar para que tú me respondas y vengas a ponerme la electricidad. Entonces, este tiempo de la venida de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo, no fue que simplemente vino y nació un niño y al cual hay que adorarlo. No es solamente eso. Eso es la humanización de Dios en la tierra. Pero eso no es el principio. El principio está lo que ya yo les hablé. Ustedes tienen que entender que todos nosotros, todos, después de Adán, hasta el mismo Adán, déjame decirte, tenía que ser redimido. Desde Adán y Eva para abajo, todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Si no, dice la palabra del Señor, porque estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. La única manera que nosotros podamos otra vez volver a ser vivificados en el Espíritu, vivificados espiritualmente, o sea, volver otra vez a conectarnos con Dios y volver otra vez a ser hijos de Él, es a través de Jesucristo. Esa es la realidad. Pero para que eso ocurriera tenía que nacer el Mesías. Y el Mesías vino, ya el Mesías nació, Jesucristo ya nació. Ese era el Salvador, esa era la promesa, esa era la simiente de Génesis capítulo 3:15. Esa era la simiente que tenía que nacer de una mujer virgen. Así que mi hermano,
mi hermana, amigos, amigas, yo les digo, este tiempo de Navidad y de festejo no solamente es una tradición bonita, no solamente es un tiempo de tradición de festejo, de alegría, de hermandad, no. Esto es el cumplimiento de una profecía para que el Salvador de la humanidad pudiera llegar. Pero ese Salvador que nació, creció. Y dice la palabra que su ministerio duró 3 años. Y tuvo 3 años caminando entre nosotros, entre la gente, predicando el evangelio, haciendo milagros, sanando, resucitando muertos. Dice la palabra que ese mismo Salvador que un día estuvo en un pesebre y después creció, se hizo hombre, su cuerpo fue atravesado por clavos, fue molido a palos, a latigazos. Su cuerpo fue atravesado con una lanza. Ese mismo Salvador tuvo que morir, nació, pero también como había una profecía para que naciera, también había una profecía para que muriera. Y él murió. Y no murió de que le dio un infarto o murió de causas naturales, no. Él entregó su vida, él mismo, nadie lo obligó, él entregó su vida para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos entonces tener la oportunidad de ser redimidos y de ser reconectados nuevamente con el Señor. Esa es la única manera, es la única forma, no hay otra, no hay otra. Si nosotros entendemos que Jesucristo, el que nació y estuvo en un pesebre que es muy bonito, rodeados de cosas y de animalitos, y después llegaron los 3 reyes magos, que dicho sea de paso, bíblicamente llegaron a los 2 años después, y no fue inmediato, y toda esta cosa, y todo eso es muy bonito, es muy lindo, muy, muy, muy lindo. Pero más allá de ser una historia linda y bonita, hay una realidad espiritual, y esa es la que realmente a nosotros nos compete. Y es entender cómo yo hago ahora para que esa salvación llegue a mí. Y cuando entonces tú escuchas, llegó el Salvador del mundo, pero ¿el Salvador de qué? Bueno, el Salvador de la condenación eterna. Porque todos hemos sido condenados gracias a Adán y a Eva. Todos. Si leemos Juan capítulo 3, versículo 17, ahí lo dice. Juan 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, porque ya el mundo está condenado desde Adán y Eva. Ahora sí lo entienden. Ya el mundo estuvo condenado, ya estaba condenado. De hecho, todo aquel que no recibe a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, sigue en condenación. Y entonces, como Él no lo envió para condenar al mundo, porque ya el mundo está condenado, Él envió a su Hijo para que el mundo entonces sea salvo por Él. Por Él, buscándolo a Él, reconociéndolo a Él y aceptándolo a Él, yo puedo obtener la salvación de mi alma y asegurarme y asegurar de que el día que yo muera y parta de este mundo, yo puedo estar tranquilo de que yo sé con certeza, con mucha certeza, de que el día que yo muera y parta de este mundo, yo voy a ir al cielo. No queda duda de eso. No queda duda de eso. Que mi familia pueda decir, sí, esta persona dio testimonio y vivió como cristiano. Pecador. A ver, como dice el apóstol Pablo, y mi hermano Sebastián es el segundo, ¿no? Yo soy el tercero. Pues el apóstol Pablo, ese hombre que escribió 13, bueno, que escribió más cartas, pero nosotros nada más tenemos 13. Tremendo palo de hombre, como decimos nosotros. Tremendo hombre del Señor. Dice, yo soy el primero de los pecadores. Mi hermano Sebastián el segundo y yo el tercero. Así son. El mismo Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará a mí de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. Dice, porque lo que yo quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer, eso hago.
Hay una lucha entre mí, entre mi carne y mi espíritu. Quiero hacer esto, pero no lo hago. Pero lo que yo no quiero hacer, eso es lo que me llama a hacerlo. Y entonces termino en esto. Entonces tengo una lucha. Todos estamos luchando con algo. Como cristianos, como no cristianos, como nacidos de nuevo, como no nacidos de nuevo. Estamos luchando, peleando con algo. No sé. Tristeza, alcoholismo, no sé, envidia, ira, frustraciones, de lo que sea, faltas de perdón, lo que sea que estás luchando en tu vida, todos estamos luchando, seas o no seas cristiano. Así que no vamos a morir luchando. Pero hay una gran diferencia entre morir luchando sin Cristo y morir luchando con Cristo. Y que sea Él, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, porque todo lo he podido, porque Cristo es el que me ha fortalecido. Y que el Señor me diga a mí, que yo le diga, Señor, pero es que yo sigo luchando con esto, yo todavía sigo envidiando a la gente, todavía sigo chismeando, Señor, yo todavía sigo buscando esto y sigo buscando eso que yo no quiero, que ya yo quiero dejar, porque yo entiendo que eso está mal, pero de repente vuelvo otra vez a caer en eso y el Señor te dice, bástate mi gracia. Que mi perfección, ¿cómo es? Mi debilidad se perfecciona en tu debilidad, gracias. En nuestras debilidades se perfecciona, hermano. Mira, yo te voy a decir algo. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que nos salió una aureola, una cosa aquí y andamos ahora, ¿no? De que no hacemos nada y ahora. No. El cristiano es aquel que sigue luchando con sus pecados, pero que ahora entiende que esos pecados tiene que comenzar a ponérselo a Cristo para que el Señor en su tiempo vaya trabajando nuestras vidas. Y poco a poco, pero ya no me deleito en el pecado. Ya yo no me deleito en eso. Ahora yo le entrego mi vida a Cristo y ahora mis pecados vuelvo y lucho y vuelvo y caigo y le digo, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, dame fuerza. ¿Qué tengo que hacer, Señor? No, reconocemos ahora. Luchamos por eso. A ver, esto no es una licencia para que ahora, bueno, yo peco y le pido perdón al Señor. No, porque ese tampoco es el sentido. Es reconocer de verdad y venir ante Él. Así que este tiempo, ya y termino con esto, este tiempo es para eso, para entender que el Salvador nació, pero no solamente se quedó ahí porque nació como Salvador y a salvarme de que ya hoy entendiste, y muchos entienden de qué vino a salvarnos. Vino a salvarnos de la condenación eterna. Él vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino para que nosotros creamos en que Él es mismo Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros para que nosotros pudiéramos a través de Él volver otra vez a reconectarnos y volver otra vez a tener la luz eléctrica. Que nuestra alma, que nuestro cuerpo, que nuestro espíritu le pertenezca a Él. ¿Tenemos un espíritu? Sí. ¿Tenemos un alma? Sí. ¿Tenemos un cuerpo? Sí. Pero el Espíritu que mora en nosotros no es el Espíritu Santo de Dios, no es esa conexión. La única manera que el Espíritu Santo pueda venir como arras es aceptando a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Vamos a ponernos de pie y vamos a ir terminando. Es un tiempo propicio. Mira, estos tiempos, más que salir a hacer tradiciones y esto y lo otro, y yo entiendo y son bonitas, a mí también me gustan todas esas cosas, intercambio de regalos y aquello y lo otro, y todas esas cosas son muy bonitas, tradiciones bonitas, pero más allá de eso, más allá de esa tradición bonita, de que chef, sí está muy bonito, todo. Yo me gusta mucho, yo veo las decoraciones muy lindo. Pero más allá de todo eso, ¿qué hay más allá? No se queda nada más en una decoración bonita que después la vuelves a guardar otra vez el 6 de enero o el 7 y hasta el próximo diciembre. No, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Yo lo que quiero es que veamos qué hay más allá de eso. Y lo que está más allá de eso. Y lo que nos lleva más allá de eso es Cristo. Y es lo que Él realmente vino a hacer. Esas celebraciones que tú y yo celebramos hoy no es simplemente mera tradición. Hay un propósito detrás de eso. Y el propósito es buscarlo a Él de todo corazón. Amén. Yo voy a invitar a mi hermano Sebastián para que ore ya para cerrar. Dios les bendiga.